Extraños sucesos están ocurriendo cerca del Great Egri, en la parte occidental del estado de Carolina del Norte. Apariciones de una misteriosa nave, tanto como vehículo de alta velocidad en tierra como barco o incluso nave voladora. Los estériles esfuerzos de la policía por detenerla para interrogar a su inventor y conocer, de este modo, el medio por el que ha logrado semejante avance, inducen al gobierno norteamericano a enviar a su mejor investigador, John Stroke, para descubrir el misterio del fenómeno. Después de varios intentos baldíos por aproximarse a la misteriosa nave y a sus secretos, el inspector de policía Stroke consigue ser secuestrado por sus tripulantes, que resultan estar dirigidos por el ingeniero norteamericano Robur, el mismo que apareció años antes en una de las reuniones del Weldon Institute de Filadelfia, en la novela Robur el Conquistador. Bienvenidos al maravilloso mundo literario de Julio Verne. Audioteca L.J. Saré. Capítulo 1. Un país consternado. La línea de montañas paralela al litoral americano del Atlántico, que surcan Carolina del Norte, Virginia, Pensilvania y el estado de Nueva York, lleva el doble nombre de Montes Alleghanies y de Montes Apalaches. Está formada por dos cadenas distintas, al oeste los Montes Cumberland, al este las Montañas Azules. Este sistema orográfico, el más importante de esta parte de América del Norte, se desarrolla en una longitud de 600 millas, aproximadamente, o sea 900 kilómetros, no rebasa los 6.000 pies de altura media, y su punto culminante está determinado por el monte Washington I. Esta especie de espinazo, cuyas dos extremidades se sumergen, la una en las aguas del Alabama y la otra en las del San Lorenzo, no atrae de modo especial la visita de los alpinistas. Su arista superior no se perfila en las altas zonas de la atmósfera, así es que no ejerce la poderosa atracción de las soberbias cimas del Antiguo y del Nuevo Mundo. Sin embargo, existe un punto en esta cadena al que los turistas no hubiesen podido llegar, pues es, por decirlo así, inaccesible. Pero aunque hasta entonces hubiese sido desdeñado por los ascensionistas, el Great Egri no iba a tardar en provocar la atención y aún la intranquilidad pública, por razones muy particulares, que debo dar a conocer en los comienzos de esta historia. Si saco a escena mi propia persona, es porque, como se verá, está íntimamente ligada a uno de los acontecimientos más extraordinarios de que ha de ser testigo el siglo XX. Tan extraordinario, que a veces me pregunto si ha sido una realidad, si ha sucedido tal como lo evoca mi memoria. Tal vez sería más exacto decir mi imaginación. Pero en mi calidad de inspector principal de la policía de Washington, impulsado, además, por el instinto de curiosidad desarrollado en mi en grado extremo, habiendo tomado parte, en el transcurso de 15 años, en tantos diversos acontecimientos, encargado frecuentemente de misiones secretas, a las cuales tengo gran afición, no es de extrañar que mis jefes me lanzasen en esta inverosímil aventura, donde había de encontrarme frente a frente con impenetrables misterios. Ahora bien, es preciso que desde el principio de este relato se me crea bajo mi palabra. Yo no puedo aportar otro testimonio que el mío. Si no es suficiente garantía, que no se me crea. El Great Egri está precisamente situado en esa pintoresca cadena de las Montañas Azules, que se perfilan sobre la parte occidental de Carolina del Norte. Al salir de Morganton se advierte bastante distintamente su forma redondeada, y mejor aún desde el pueblo de Pleasant Garden, algunas millas más próximo. ¿Qué es, en suma, este Great Egri? Su grandiosa silueta se tiñe de azul en ciertas condiciones atmosféricas, pero las aves de presa, las águilas, los cóndores, no han escogido aquel paraje, a donde no llegan en bandadas como presumirse pudiera. No son allí más numerosas que en cualquiera de las otras cimas de los Alleghanies. Al contrario, se ha hecho la observación de que, en ciertos días, cuando se aproximan al Great Egri, las aves se apresuran a separarse, y después de describir con su vuelo círculos múltiples, se alejan en todas direcciones, no sin turbar el espacio con sus estridentes clamores. Allí debe existir una ancha y profunda depresión. Tal vez tenga también algún lago, alimentado por las lluvias y las nieves del invierno, como los que existen en diversos parajes de la cadena de los Apalaches y en los diversos sistemas orográficos del viejo y nuevo continente. Y hasta dentro de las hipótesis racionales podría admitirse que aquello era el cráter de un volcán que dormía un largo sueño, del que acaso despertara algún día con estruendosa erupción. No tendrían que temer sus vecindades las violencias del Krakatoa o los furores de la Montagna Pelee. ¿Podría descartarse el riesgo de una erupción equivalente a la de 1902 en la Martinica? En apoyo de esta última eventualidad, ciertos síntomas recientemente observados denunciaban, por la producción de vapores, la acción de un trabajo plutónico. Hasta en cierta ocasión los campesinos, ocupados en labores agrícolas, habían oído sordos e inexplicables rumores. Haces de llamas habían aparecido de noche en la cima del Great Egri, de cuyo interior salían vapores que, cuando el viento los hubo abatido hacia el este, dejaron en el suelo huellas de ceniza. En fin, en medio de las tinieblas, aquellas llamas, reverberadas por las nubes de las zonas inferiores, habían esparcido por el distrito una siniestra claridad.
En presencia de estos extraños fenómenos, no es de extrañar que la intranquilidad cundiese en el país. Y a estas inquietudes uníase la imperiosa necesidad de saber a qué atenerse. Los periódicos de Carolina no cesaban de hablar de lo que llamaban el misterio del Great Egri, y preguntaban si no era peligroso habitar en su vecindad. Los artículos periodísticos provocaban, a la vez, la curiosidad y el miedo, curiosidad de los que, sin correr ningún riesgo, se interesaban por los fenómenos de la naturaleza, temores de los que estaban en peligro de ser víctimas, si aquellos fenómenos constituían una verdadera amenaza para la comarca. Los más interesados eran los vecinos de Pleasant Garden, de Morganton y de las demás poblaciones o simples granjas situadas al pie de la cadena de los Apalaches. Era verdaderamente lamentable que los escaladores no hubiesen tratado hasta entonces de penetrar en el Great Egri. Jamás había sido franqueada la rocosa muralla que lo circunda, y tal vez no ofreciera brecha alguna que diese acceso al interior. Por otra parte, no estaría dominado el Great Egri por alguna cima poco lejana, desde donde la mirada pudiera examinarlo en toda su extensión. No, en un radio de bastantes kilómetros no había altura que rebasara la suya. El monte Wellington, uno de los más altos del sistema de los Alleghanies, se levanta a larga distancia de allí. A pesar de todo, se imponía un detenido reconocimiento de este Great Egri. Era necesario saber, en interés de la región, si allí había un cráter, si el distrito occidental de Carolina del Norte estaba amenazado de una erupción. Convenía, por lo tanto, hacer una tentativa para determinar la causa de los fenómenos observados. La casualidad hizo que antes de lanzarse a la empresa que tan serias dificultades ofrecía, se presentase una circunstancia que tal vez permitiría reconocer el interior del Great Egri sin realizar la ascensión. En los primeros días de septiembre de aquel año un aeróstato, tripulado por el aeronauta Wilker, iba a partir de Morganton. Aprovechando la brisa del este, el aeróstato sería impulsado hacia el Great Egri, y había probabilidades de pasar por encima. Entonces, cuando el globo dominase perfectamente la altura, Wilker la examinaría con un poderoso anteojo, observaría sus profundidades, reconociendo si entre las inaccesibles rocas se abría algún cráter, que era lo que más importaba saber. Y esto dilucidado, se sabría si la comarca debía temer una erupción para un futuro más o menos próximo. La ascensión se verificó según el programa indicado, con viento medio irregular y cielo despejado. Los vapores matinales acababan de disiparse a los vivos rayos del sol. A menos que el interior del Great Egri estuviese lleno de vapores, el aeronauta podría registrarlo con la vista en toda su extensión. En caso contrario, claro está que el examen no sería posible. Pero entonces podría decirse lógicamente que existía en aquel paraje de las Montañas Azules un volcán que tenía por cráter el Great Egri. El globo se elevó desde luego a una altura de 1500 pies, y permaneció inmóvil durante un cuarto de hora. La brisa no se dejaba sentir a aquella altura. Pero gran decepción, el aeróstato no tardó en sentir los efectos de una nueva corriente atmosférica, y tomó la dirección este. Alejábase, pues, de la cadena de montañas, y no había esperanza de que cambiara de dirección. Los habitantes de la comarca le vieron muy pronto desaparecer, y luego se enteraron de que había caído en los alrededores de Raleigh, capital de Carolina del Norte. La tentativa había fracasado, y se acordó volverla a repetir en mejores condiciones. Reprodujéronse los extraños rumores, acompañados de oscuros vapores y de luces vacilantes que reverberaban las nubes. Se comprenderá, por lo tanto, que estaba muy lejos de calmarse la intranquilidad en el país, que permanecía bajo la amenaza de fenómenos sísmicos o volcánicos. En los primeros días de abril de aquel año los temores, más o menos vagos hasta entonces, tuvieron graves motivos para convertirse en espanto. Los periódicos de la región se hicieron enseguida eco del terror público. Todo el distrito estaba en peligro de algún próximo desastroso fenómeno. La noche del 4 al 5 de abril los habitantes de Pleasant Garden fueron despertados por una conmoción, seguida de un ruido formidable. Prodújose un irresistible pánico al pensar que había llegado el temido momento. Los habitantes se lanzaron fuera de las casas, huyendo ante el temor de ver abrirse algún inmenso abismo, en el que desaparecerían granjas y pueblos en una extensión de 10 a 15 millas. La noche era oscura, el cielo estaba cubierto por densos nubarrones. Aún en pleno día no hubiera sido visible la arista de las Montañas Azules. En medio de aquella oscuridad no era posible distinguir nada, ni de responder a los gritos que se elevaban de todas partes. Grupos azorados, hombres, mujeres, niños, trataban de reconocer los caminos practicables, y se empujaban unos a otros en indescriptible tumulto. De aquí y de allí oíanse voces de espanto. Es un temblor de tierra. Es una erupción volcánica. ¿De dónde viene? Del Great Egri. Y hasta Morganton corrió la noticia de que piedras, lavas y escorias llovían sobre el campo. Hubieran debido reflexionar que en el caso de una erupción el estrépito sería formidable,
las llamas aparecerían sobre la cresta de la montaña, los surcos de lava incandescente brillarían en medio de las tinieblas. Pero nadie pensaba serenamente, y los espantados aseguraban que sus casas habían sentido las sacudidas del suelo. También era posible que aquella trepidación obedeciera a la caída de algún bloque rocoso que se hubiese desprendido de los flancos de la cordillera. Todos esperaban, presas de mortal inquietud, dispuestos a huir hacia Pleasant Garden o Morganton. Transcurrió una hora sin nuevos incidentes. Apenas si una ligera brisa del oeste, detenida en parte por el largo macizo de los Apalaches, se hacía sentir a través del rudo follaje de las coníferas aglomeradas en las tierras pantanosas. Cesó el pánico, y cada cual se disponía a volver a su casa. Nada había que temer, a juzgar por el sosiego de la tierra, y sin embargo todos anhelaban ver llegar las luces de la aurora. Parecía fuera de duda que algún enorme bloque se había precipitado desde las alturas del Great Egri. Cuando amaneciese sería fácil asegurarse del hecho, recorriendo la cadena montañosa en una extensión de algunas millas. Pero he aquí que, a las 3 de la mañana aproximadamente, el Great Egri se adornó con un penacho de llamas que, reflejadas por las nubes, iluminaron la atmósfera durante un largo espacio de tiempo. Al mismo tiempo se oía una intensa trepidación. ¿Cuál era la causa de aquel incendio espontáneamente declarado en aquellos parajes? El fuego del cielo no podía haberlo provocado. No había señales de tormenta, ni relámpagos ni truenos turbaban la paz de la atmósfera. Verdad es que no hubiese faltado con qué alimentar el incendio. A aquellas alturas, la cadena de los Alleghanies tiene espesos bosques, lo mismo sobre el Cumberland que en las montañas azules. Numerosos árboles desarrollan allí su exuberante follaje. La erupción. La erupción. Bienvenido a Audioteca LJ Saré. Clásicos de la literatura universal. Continuamos con El dueño del mundo, de Julio Verne. Episodio 2. La erupción. La erupción. Estos gritos resonaron por todas partes. Una erupción. De suerte que el Great Egri solo era el cráter de un volcán situado en las entrañas de la cordillera. Extinguido desde hacía siglos, ¿acabaría de encenderse de nuevo? ¿Seguiría a las llamas la lluvia de piedras incandescentes, de lava eruptiva? Descendería en breve la avalancha, el torrente de fuego que lo quemaría todo a su paso, exterminando las granjas y los poblados, toda la comarca, sus llanuras, sus campos, sus bosques. ¿Hasta más allá de Pleasant Garden o de Morganton? Esta vez cundió el pánico, sin que nadie pudiera contenerlo. Las mujeres, arrastrando sus hijos, locas de terror, se lanzaron por los caminos del este para alejarse lo más pronto posible del teatro de estas perturbaciones telúricas. Los hombres empaquetaban lo de más valor, ponían en libertad los animales domésticos, caballos, mulas, carneros, que se desparramaban en todas direcciones. Qué desorden debía resultar de esta aglomeración humana y animal. En medio de una noche oscura, a través de los bosques, expuestos al fuego del volcán, a lo largo de las lagunas, cuyas aguas podían desbordarse. Y hasta la tierra amenazaba faltar bajo el pie de los fugitivos. ¿Tendrían tiempo de salvarse si la lava incandescente llegaba a interponerse en su camino, haciendo imposible la huida? Algunos de los principales propietarios de las granjas, más reflexivos que sus convecinos, no habían seguido la corriente de aquella multitud espantada, a la que sus exhortaciones a la cordura no habían logrado contener. Cuando se dirigieron en observación hacia la montaña, pudieron darse cuenta de que el resplandor de la llama disminuía y tal vez acabara por extinguirse. La verdad era que no parecía que la región estuviese amenazada del terrible fenómeno. Ninguna piedra se había lanzado al espacio, ningún torrente de lava se despeñaba por el talud de la montaña, ningún rumor corría a través de las entrañas del suelo. Ninguna manifestación de esas perturbaciones sísmicas que pueden en un instante devastar todo un país. No cabía duda de que en el interior del Great Egri decrecía la intensidad del fuego, la reverberación de las nubes era cada vez más débil. Y poco a poco el campo quedaría sumido hasta la madrugada en la más profunda oscuridad. Los fugitivos se detuvieron a una distancia que los ponía al abrigo de todo peligro. Luego se fueron serenando, el terror se disipó en sus conturbados espíritus, y a las primeras luces de la mañana habían ya regresado algunos a sus casas abandonadas.
A las 4 de la madrugada apenas y vagos reflejos teñían los bordes del Great Eyrie. El incendio se extinguía, sin duda falto de alimento, y aunque fuese aún imposible determinar la causa, era de esperar que no volviera a encenderse. En todo caso, lo que sí parecía probable era que el Great Eyrie no hubiera sido teatro de fenómenos volcánicos. Y los habitantes de la comarca no debían abrigar el temor de ser víctimas de una erupción o de un temblor de tierra. Más he aquí que, hacia las 5 de la mañana, por encima de las crestas de las montañas, confundidas todavía entre la sombra nocturna, un ruido extraño se dejó oír a través de la atmósfera. Una especie de respiración regular, acompañada de un potente batir de alas. Y si hubiera sido de día, la gente de las granjas y de los poblados tal vez hubieran visto cruzar el espacio un gigantesco pájaro de presa, un monstruo aéreo que, después de haberse elevado del Great Eyrie, huía en dirección del este. Fin del capítulo 1. Iniciamos el capítulo 2 de enero. Morganton. El 26 de abril salí de Washington y al día siguiente llegaba a Raleigh, capital del estado de Carolina del Norte. 2 días antes el director general de la policía me había llamado a su despacho. Mi jefe me esperaba no sin cierta impaciencia. He aquí la conversación que tuve con él y que motivó mi partida. John Strock empezó diciendo: ¿Continúa usted siendo el agente sagaz y abnegado que en tantas ocasiones nos ha dado pruebas de sus relevantes condiciones? Señor Ward, contesté yo inclinándome, no soy yo quien ha de decirle a usted si he perdido algo de mi sagacidad. En cuanto a mi abnegación, puedo afirmar que está siempre a la disposición de mis jefes. No lo dudo, declaró el señor Ward, pero quiero hacerle a usted una pregunta más precisa. ¿Continúa usted siendo el hombre lleno de curiosidad, ávido de penetrar el misterio, que yo siempre he conocido en usted? Continúo siendo el mismo, señor Ward. ¿Y ese intento de curiosidad no se ha debilitado por el constante uso que de él ha hecho usted? Nada de eso. Pues bien, Strock, escúcheme. El señor Ward tenía entonces 50 años, en toda la fuerza de su inteligencia, muy entendido en las importantes funciones que desempeñaba. Me había encargado varias veces de misiones difíciles, algunas de carácter político, que desempeñé con acierto y me valieron su aprobación. Hacía meses que no se presentaba ocasión de ejercitar mis facultades, y aquella ociosidad no dejaba de serme penosa. Esperaba, pues, no sin impaciencia, lo que el señor Ward iba a comunicarme. No cabía duda que se trataba de ponerme en campaña por algún motivo de importancia. Pues he aquí de lo que me habló el jefe de policía, asunto que preocupaba no solamente en Carolina del Norte y en los estados vecinos, sino en toda América. Segaramente, me dijo el señor Ward, ¿está usted al tanto de lo que ocurre en cierta parte de los Apalaches, en las cercanías de Morganton? Efectivamente, señor Ward, y estos singulares fenómenos parece que están hechos para picar la curiosidad, aunque no se sea tan curioso como yo. No cabe duda, Strock, que esos fenómenos son extraños y singulares. Pero lo que cabe preguntar es si lo observado en el Great Eyrie constituye un peligro para los habitantes del distrito, si no con las señales de alguna erupción volcánica o de algún temblor de tierra. Es de temer, señor Ward. Por eso hay gran interés en saber a qué atenernos, si nos encontramos desarmados en presencia de una eventualidad de orden natural, y convendría que los intereses fuesen prevenidos del peligro que les amenaza. Es deber de las autoridades, señor Ward, contesté. No habrá más remedio que averiguar lo que sucede allá arriba. Precisamente, pero parece ser que eso ofrece graves dificultades. Dícese en el país que es imposible franquear las rocas del Great Eyrie y visitar su interior. ¿Pero se ha tratado de realizarlo en condiciones de éxito? No lo creo, y opino que una tentativa seriamente efectuada no podría sino dar buenos resultados. Nada hay imposible, señor Ward, y esto no será, sin duda, más que cuestión de más o menos gasto. Gasto justificado, por grande que sea,
Stroke, y en la cuantía del cual no hay que reparar cuando se trata de tranquilizar a toda una población o de prevenirla para evitar una catástrofe. Por otra parte, ¿es cierto que la muralla del Great Eyrie es tan infranqueable como se pretende? Y quién sabe si alguna banda de malhechores no tendrá allí su guarida, llegando a ella por caminos desconocidos. ¿Cómo? Señor Ward, ¿sospecha usted que los malhechores? Puede ser que yo me engañe, y todo lo que allí ocurre obedezca a causas naturales. Pero, en fin, eso es lo que se trata de determinar en el más breve plazo posible. ¿Puedo permitirme una pregunta, señor Ward? Diga usted, Stroke. Cuando se haya examinado el Great Eyrie, cuando conozcamos el origen de esos fenómenos, si existe allí un cráter, si está próxima una erupción, ¿podremos impedirla? No, Stroke, pero los habitantes del distrito estarán advertidos. En los poblados y granjas habrán a qué atenerse, y no les sorprenderá la catástrofe. ¿Quién sabe si algún volcán de los Alleghanies no ha de exponer a Carolina del Norte a los mismos desastres que la Martinica bajo el fuego de la Montagne Pelée? Es necesario, cuando menos, que toda esta población pueda ponerse al abrigo. Me inclino a creer, señor Ward, que el distrito no está amenazado de tal peligro. Así lo deseo, Stroke, y, efectivamente, parece poco probable que exista un volcán en esta parte de las montañas azules. La cadena de los Apalaches no es de naturaleza volcánica. Y, sin embargo, según los informes que nos han comunicado, se han visto llamas por encima del Great Eyrie. Se ha creído sentir, si no temblores de tierra, estremecimientos a través del suelo, hasta los alrededores de Pleasant Garden. ¿Estos hechos son reales o imaginarios? Conviene saber exactamente a qué atenerse respecto a este punto. Nada más justo, señor Ward, y no hay que demorarlo. En vista de todo esto, hemos decidido proceder a una detenida información acerca de los fenómenos del Great Eyrie, y es preciso recoger sobre el terreno toda clase de informaciones. Interrogar a los habitantes de los poblados y del campo. Hemos escogido un agente que sea una garantía de éxito, y ese agente es usted, Stroke. Con mucho gusto, señor Ward, y esté usted seguro de que no dejaré nada por hacer para corresponder a esa designación, para mí tan honrosa. Ya lo sé, Stroke, y añado que es una misión que debe convenirle a usted. Desde luego, señor Ward. En ella encontrará usted una ocasión de ejercitar esa pasión especial que constituye el fondo de su temperamento. Seguramente. Además, tiene usted libertad de acción para obrar según las circunstancias. En cuanto a los gastos, si hay lugar a organizar una ascensión que puede ser costosa, tendrá usted carta blanca. Haré cuanto pueda, y puede usted contar conmigo, señor Ward. Le recomiendo que proceda con la mayor discreción cuando trate de informarse en el país. Los ánimos están todavía atemorizados. Habrá que acoger con grandes reservas lo que refieran aquellas gentes, y, de todos modos, mucho cuidado para no determinar un nuevo pánico. Por supuesto. Operará usted de acuerdo con el alcalde de Morganton. Mucha prudencia, Stroke, y no asocie usted a su empresa más que las personas absolutamente necesarias. Nos ha dado usted frecuentes pruebas de su inteligencia y destreza, y ahora contamos con que triunfará usted una vez más. Si no tengo éxito, será porque tropiece con imposibilidades absolutas, pues posible es que no se pueda forzar la entrada al Great Eyrie, y en ese caso, ya veremos lo que hay que hacer. Ya sabemos que por profesión, por instinto, es usted el más curioso de los hombres, y ahora se le ofrece una soberbia ocasión de satisfacer su curiosidad. Y el señor Ward tenía razón. Yo le pregunté: ¿cuándo debo partir? Mañana. Mañana mismo saldré de Washington y pasado estaré en Morganton. Ya me tendrá usted al corriente por cartas y telegramas. Así lo haré,
señor Ward, y al despedirme le doy las gracias por haberme honrado con su confianza eligiéndome para esta misión. ¿Cómo iba yo a sospechar lo que el porvenir me tenía reservado? Volví inmediatamente a casa, donde hice mis preparativos de marcha, y al amanecer del día siguiente el rápido me llevaba hacia la capital de Carolina del Norte. Llegué aquella misma tarde a Raleigh, donde pasé la noche, y al día siguiente el Railroad que sirve la parte occidental del estado me dejaba en Morganton. Morganton está situado en terrenos muy ricos en hulla, que se explota con cierta actividad. Las abundancias de aguas minerales atraen una gran colonia de forasteros, la campiña proporciona un rendimiento agrícola considerable, y los agricultores explotan con éxito los campos de cereales. La masa de los bosques ofrece siempre su persistente vegetación. Como consecuencia de la composición del suelo y de sus productos, la población es importante en el campo. Aldeas y granjas espárcense hasta el pie de la cordillera de los Apalaches, aquí, aglomeradas entre los bosques, allí, aisladas sobre las primeras estribaciones. Contábanse por millares los habitantes de la comarca muy amenazados si el Great Eyrie era un cráter de un volcán, si una erupción cubría el suelo de escorias y cenizas, si torrentes de lava invadían el campo, si las convulsiones de un temblor de tierra se extendían hasta Pleasant Garden y Morganton. El alcalde de este último punto, Elias Smith, era un hombre de elevada estatura, vigoroso, decidido, emprendedor, no contaba más que 40 años. Tenía una salud capaz de desafiar a todos los médicos de las dos Américas y estaba acostumbrado lo mismo al frío del invierno que a los calores del estío, que suelen ser extremados en Carolina del Norte. Gran cazador, no solo de aves, sino de los osos y panteras que viven en el fondo de las salvajes gargantas de la doble cadena de los Alleghanies. Elias Smith, rico propietario, poseía en los alrededores de Morganton varias granjas que constantemente inspeccionaba, y cuando residía en su home del poblado pasaba el tiempo en excursiones y cacerías. Irresistiblemente arrastrado por sus excursiones cinegéticas. Después de comer me dirigí al domicilio de Elias Smith, donde se encontraba aquel día por haberle prevenido telegráficamente. Le entregué la carta de presentación del señor Ward y muy pronto trabamos conocimiento. El alcalde de Morganton me recibió sin cumplimientos, la pipa en la boca, la copa de brandy sobre la mesa. La criada llevó otra copa y tuve que hacer honor al brandy del alcalde antes de entrar en conversación. Es el señor Ward quien le envía, me dijo en tono de buen humor, pues bien, ante todo, bebamos a la salud del señor Ward. Fue necesario chocar las copas y vaciarlas en obsequio al director general de la policía. ¿Y ahora, de qué se trata?, me preguntó Elias Smith. Hice conocer al alcalde de Morganton el motivo y el objeto de mi misión en aquel distrito de Carolina del Norte. Le recordé los hechos, o mejor dicho, los fenómenos de que la región acababa de ser teatro. Le hice notar, y convino conmigo en ello, hasta qué punto interesaba tranquilizar a los habitantes, o al menos ponerles sobre aviso. Le declaré que las autoridades se preocupaban de este estado de cosas y querían ponerles remedio, si era posible. En fin, añadí que mi jefe me había dado carta blanca para practicar con la mayor eficacia y diligencia posibles una información relativa al Great Eyrie. Yo no había de retroceder ante dificultad ni gasto alguno, dando por hecho que el ministerio lo aceptaría desde luego. Elias Smith me había escuchado sin pronunciar una palabra, pero no sin haber llenado varias veces mi copa y la suya. No me cabía duda de que, a través de las bocanadas de humo, el hombre me prestaba una gran atención. Veía su tez animarse por instantes, sus ojos brillar bajo sus espesas pestañas. Evidentemente el primer magistrado de Morganton estaba intranquilo por lo que pasaba en el Great Eyrie, y no debía estar menos impaciente que yo por descubrir las causas de los fenómenos. Cuando hube acabado de hablar, Elias Smith, mirándome cara a cara, permaneció algunos instantes silencioso. En fin, dijo el alcalde, ¿en Washington se quiere saber lo que tiene el Great Eyrie en su barriga? Eso es, señor Smith. ¿Y usted también?
Efectivamente. Pues yo también, señor Stroke. El alcalde de Morganton era un curioso como yo, e íbamos a hacer buena pareja. Ya se hará usted cargo, añadió, después de sacudir las cenizas de su pipa, que como propietario han de interesarme las historias del Great Eyrie, y como alcalde debo preocuparme de la situación de mis administrados. Doble razón que ha debido impulsarle, señor Smith, a buscar la causa de los fenómenos susceptibles de trastornar toda la región. Y sin duda le habrán parecido a usted tan inexplicables como amenazadores para la población del distrito. Inexplicable sobre todo, señor Stroke, pues yo no creo que el Great Eyrie sea un cráter, puesto que en los Alleghanies no se ha registrado jamás ningún paraje volcánico. En parte alguna, ni en las gargantas de los Cumberland, ni en los valles de las montañas azules, se encuentran rastros de cenizas, de lavas u otras materias eruptivas. No opino, pues, que el distrito de Morganton pueda estar bajo la amenaza de semejante azote. ¿Esa es su opinión, señor Smith? Mi firme opinión. Sin embargo, esas sacudidas que se han sentido en las proximidades de las montañas. Sí, las sacudidas, repetía el señor Smith moviendo la cabeza. Pero, en primer lugar, es cierto que han existido esas sacudidas. Precisamente cuando la gran aparición de las llamas visitaba yo mi granja de Wildon, a menos de 1 milla del Great Eyrie, y si sentí cierta conmoción en los aires, nada noté en la superficie del suelo. No obstante, los informes remitidos al señor Ward son informes redactados bajo la impresión del pánico, declaró el alcalde de Morganton. Yo todavía no he dado el mío. ¿Qué es muy de apreciar? En cuanto a las llamas que dicen rebasaban las últimas rocas. Oh. Eso ya es otra cosa, señor Stroke. Las llamas las he visto yo con mis propios ojos, y las nubes reverberaban sus luces, a gran distancia. Además, de la cresta del Great Eyrie se escapaban ruidos extraños, silbidos semejantes a los de una caldera que se desahoga de vapor. ¿De modo que usted ha sido testigo? Ya lo creo. ¿Y en medio de aquel ruido no le pareció a usted sentir en el espacio el aleteo de grandes alas? Efectivamente, algo de eso sentí, señor Stroke. Pero para producir ese aleteo, ¿cuál hubiera sido el ave gigantesca que atravesó los aires después de extinguirse las llamas? ¿Y de qué alas tan colosales tenía que estar dotada para producir aquel ruido? Yo me pregunto si aquello no fue un error de mi imaginación. El Great Eyrie, un nido de monstruos aéreos. ¿Cómo no se les ha visto hasta ahora? Lo cierto es que en todo esto hay un misterio que hasta ahora no hemos logrado esclarecer. Pero que esclareceremos, señor Smith, si quiere usted auxiliarme. Con tanto más gusto, señor Stroke, cuanto que estoy interesadísimo en tranquilizar a la población del distrito. Entonces, desde mañana mismo nos pondremos en campaña. Desde mañana. Me despedí del alcalde de Morganton. Volví al hotel, arreglando mis cosas en prevención de una estancia que podía prolongarse según las necesidades de la información. No me olvidé de escribir al señor Ward, dándole a conocer los resultados de mi primera entrevista con el alcalde y nuestra resolución de despejar la incógnita en el más breve plazo posible. Le prometía, además, informarle de todo, bien por carta o por telegrama, a fin de que supiera siempre a qué atenerse respecto a nuestras gestiones. En una segunda entrevista con el señor Smith decidimos partir en la madrugada del día siguiente. He aquí el proyecto que dejamos acordado seguir. La ascensión a la montaña se realizaría bajo la dirección de 2 guías habituados a las excursiones de este género. Estos guías habían escalado varias veces los más altos picos de las montañas azules, pero jamás habían intentado el acceso al Great Eyrie, sabiendo que una muralla de infranqueables rocas lo impediría, y, además, porque antes de producirse los fenómenos el Great Eyrie no llamaba la atención de los turistas.
Podíamos contar en absoluto con estos dos guías, a quienes el señor Smith conocía personalmente, dos hombres intrépidos, fuertes y diestros. Ellos no retrocederían, y nosotros estábamos dispuestos a seguirles. El señor Smith hizo la observación de que tal vez fuese ya más factible penetrar en el interior del Great Eyrie. ¿Y por qué razón?, pregunté yo. Porque se ha desgajado de la montaña un gran bloque, y es posible que sea de la altura y haya dejado alguna entrada practicable. Sería una feliz circunstancia, señor Smith. Lo sabremos mañana, lo más tarde. Hasta mañana, pues. Fin del capítulo 1 y el capítulo 2. Si te suscribes nos ayudas a continuar el proyecto de acercar la literatura de los grandes autores. Agradecemos tu participación en esta comunidad literaria. L. J. Saré.